Muy buenas tardes, bienvenidos a todos Geopolítica. A esta hora, además de todo lo que está pasando en Ecuador, ahora vamos a ir con eso y con toda esa guerra declarada al más puro estilo, si me permiten, o muy parecido, lo que ha hecho el presidente a lo que hace Bukele contra las bandas y las maras. Algo parecido acaba de pasar en Ecuador contra esas bandas criminales del narcotráfico que en realidad en la noche de ayer tomaban prácticamente, y sin él, prácticamente la ciudad de Quito y algunos otros lugares. Con un asalto a una televisión que fue muy sonado porque se estaba retransmitiendo. Todo esto sobre la mesa en Ecuador y los tres focos que hay esta semana importantes: Líbano, Mar Rojo, Israel, Ucrania, Rusia, Taiwán. Por este último, que sepan que hay encuestas. Venimos toda la semana hablando de que no, y alguna vez sí les hemos dicho desde aquí, cuidado. Que parece que no, pero alguien ha apuntado ya aquí en este programa en Todo Geopolítica, pero el oficialismo en Taiwán puede ganar, ¿eh? Hoy se han conocido varias encuestas que le dan la vuelta a esto de que, no, China va a dejarlo para más adelante, más años. Bueno, vamos a verlo. Insisto, China tiene rodeada la isla, tomada con un enjambre de drones espía. Y el oficialismo hoy, esta mañana, lidera las encuestas. ¿Casualidad? No lo creo. Eso en Taiwán, en Líbano, Israel y etcétera. Por cierto, no sé si lo han visto, pero si quieren, pónganse a buscar el asunto de los túneles en la sinagoga de Nueva York. Porque la cosa que ayer empezó como una broma, de, anda, han descubierto unos túneles, ¿esto para qué es? Resulta que hay pisos enteros construidos de forma absolutamente opaca bajo la sinagoga y salen por algunos rincones de las alcantarillas y tienen salidas en distintas calles de Nueva York. Es una cosa espectacular lo que ha ocurrido con esa comunidad judía allí. Y sigue investigando la policía porque es una cosa, insisto, miren, busquen los vídeos, no se lo van a creer. Dicho esto, la realidad de Israel, del pueblo judío, sigue pasando por un enfrentamiento con Hamás, donde hoy uno de los parlamentarios, y digo uno, no hay mucha gente diciendo, no, el gobierno, no, un parlamentario, que por cierto ha sido duramente criticado, se le ha ocurrido decir hoy que hay que acabar con todos los palestinos que hay en el norte de Gaza, con todos los que hay en la franja, porque no queda nadie. Ha dicho en concreto, dice que hay que eliminar a todos los palestinos que queden. Nissim Baturi se llama. En diciembre ya dijo alguna barbaridad, por ejemplo, como que Gaza tenía que ser quemada, en fin. No es la primera vez que se le ocurre decir una barbaridad a este caballero. El caso es que dice que se reafirman aquellas declaraciones y que es mejor derribar edificios que tener soldados heridos y que ahora mismo, tras los desplazamientos de la población habitual residente en esa zona, los que queden allí, en realidad deben de ser considerados enemigos. Se le ha dicho que no, pero este es el extremo de alguno en el Parlamento, en la Knesset, allí en Israel. Dicho esto, en realidad el gobierno de Israel sigue con sus particulares tiras y aflojas con Líbano. Ya la franja de Gaza como si fuera una cosa política de tierra quemada con ese asunto, lo cual es bastante preocupante, porque sigue sin entrar un periodista de manera independiente, tienen que hacerlo a través de los corredores que habilita el ejército judío, el ejército israelí, perdónenme, aunque en este caso afortunadamente monta tanto monta. Y además, no entra ni un camión con ayuda humanitaria. Eso allí. Líbano e Israel siguen a la gresca a través de esa línea azul, de esa frontera entre ambos países, donde siguen una y otra vez los combates, que no solo no cesan, sino que se están enconando con los distintos ataques con drones desde Líbano, que los lleva Hezbollah, lo digo para que no es el gobierno libanés, pero... y los ataques que a su vez comete Israel al otro lado de la frontera del Líbano. Y que, insisto, lejos de ir abajo a menos, van a más. Hoy, por cierto, hace apenas unos minutos, Reino Unido se ha referido a la situación en el Mar Rojo, diciendo que van a ir, por supuesto, a proteger todos los cargueros, toda la parte del sector comercial en la zona, y que, por supuesto, van a dar la batalla contra los hutíes en el Mar Rojo. Que es inminente, han dicho, e inmediata la acción militar que van a tomar contra los hutíes en el Mar Rojo. Todo esto en un momento en el que están pasando cosas raras también en Ucrania. Volodymyr Zelensky está hoy visitando Lituania, va a hacer una especie de gira, le toca por los países bálticos,
anoche estuvo reunido con Andrzej Duda, con el presidente polaco, que por más que el propio Duda o que el nuevo primer ministro, Donald Tusk, estén de acuerdo en ayudar a Ucrania y en no boicotearle, la realidad es muy distinta. Los camioneros ucranianos siguen bloqueados porque cierran los agricultores y camioneros polacos la frontera. Y eso sigue siendo así. Le ocurre lo mismo con algunos otros países, o le estaba empezando a ocurrir lo mismo, y ha empezado esta gira buscando apoyos. Dice Zelensky varias cosas importantes, ¿eh? La primera, que necesita obtener defensas antiaéreas sí o sí. Esto se lo venimos contando toda esta semana. Dice que es crucial y prioritario obtener esas defensas. En esa rueda de prensa que ha dado junto al presidente lituano, Gitanas Nausėda, dice que espera que Kiev en la cumbre de julio, que Ucrania en la cumbre de julio de la OTAN pueda incluso dar un paso importante para su entrada en la alianza, que por supuesto Ucrania quiere no solo entrar en la OTAN, sino también en Europa. Del dinero que está esperando de Estados Unidos, dice que todavía aguarda, tiene esperanza en que efectivamente solucionen la situación allí. La debe tener solo él, porque los republicanos anoche volvieron a insistir en que no van a desbloquear ese dinero. Así que mucha ingeniería contable iba a tener que hacer Joe Biden, que tiene un impeachment abierto por corrupción y no sé si está para ingenierías contables. Insisto, eso en cuanto a ese dinero. Pero sigue sin llegar tampoco el de Europa y mientras ocurre todo esto, lo que está pasando evidentemente es que Vladimir Putin, bueno, pues dice Zelensky, que Vladimir Putin, viendo las dudas de los aliados, bueno, pues se está sintiendo alentado y su intención será ya tomar toda Ucrania. Insisto, esto no lo dice Rusia, esto lo está diciendo Zelensky, en un giro más de la dialéctica mientras va intentando visitar a sus distintos aliados. En este sentido, lo que sí ha obtenido y está fabricando Rusia son nuevas bombas de racimo, que no es la primera vez que se usan allí ni van a ser los primeros en usarlas, porque Estados Unidos ya se las facilitó, entre otras cosas, a Ucrania, en un momento en el que Ucrania efectivamente dio la batalla de forma importante contra Rusia, en una situación que militarmente tiene poco que ver con lo que vemos a día de hoy, que es lo que pretende cambiar el propio Zelensky. En fin, con todo esto sobre la mesa, y lo primero, si me permiten, mirando a Ecuador, cartel de lujo. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de la Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, y Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Buenísimas tardes a los tres y nunca es tarde. Feliz año a los que no os he visto. Bueno, muchas gracias. Y nunca es tarde. ¿Qué vas a decir si la dicha es buena? Bueno, la dicha es buena. La dicha es buena también en este caso, Fernando. José María, Antonio y Fernando, lectura de lo que está ocurriendo, lo primero, ahora analizamos el asunto de Ucrania, Taiwán, Rusia y Líbano, Israel, etcétera, pero me gustaría una lectura de lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el golpe o la diferencia que se vio ayer de repente de fuerza entre la propia policía y las bandas criminales fue importante, al punto de que ya saben que hay un estado de excepción que va a durar mínimo 60 días, y el propio presidente, decía yo, ha hecho un ejercicio muy parecido al que hizo Bukele contra las maras, etcétera, ayer diciéndoles, declaro abiertamente también la guerra a las bandas criminales. O sea, vamos a ver un conflicto importante en esa zona. A Bukele no le ha salido mal a tener de lo que hay hasta ahora sobre la mesa, pero alguno, en Colombia, por ejemplo, intentó hacer algo parecido y no salió tan bien. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa con ONAVE? ¿Cómo estáis viendo el conflicto en Ecuador? Antonio. Bueno, pues vamos a ver, son situaciones completamente distintas porque el tamaño de los países que has mencionado son distintos. Prácticamente, digamos, ese es el punto clave. Porque la lucha vamos a ver, la situación en El Salvador, por ejemplo, estaba muy deteriorada, pero muy deteriorada. Pero lo que pasa es que El Salvador, al fin y al cabo, es un país pequeñito, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, la gente estaba tan desgastada y tan hastiada de ese clima de violencia que le han optado por darle un voto de confianza a Bukele. En Colombia es que es inasumible, es inabarcable. Es decir, es un país grande, pero además hay mucha selva, mucha montaña, y entonces hay muchos recovecos en los que ahí cada uno hace lo que quiere. Por lo tanto, el Estado lo tiene mucho más difícil, ¿no? En Ecuador sucede un poquito lo que en Colombia, ¿no? Es decir, que es
es una orografía distinta, es decir, que tiene muchos contrastes, la geografía pues impide que al final el Estado se haga valer en todo el territorio, absolutamente en todo el territorio. Entonces, el presidente lo tiene difícil por esto, porque las redes del narcotráfico han cogido mucha fuerza. Es verdad que hay mucha gente que está harta de la violencia indiscriminada de estas mafias, vamos a decirlo así, del narcotráfico, pero la cuestión es que también mucha gente vive de eso. Y no digo mucha gente en el sentido de 2 o 3 capos, sino que ciudades enteras, poblaciones enteras viven del narcotráfico, y por lo tanto no va a ser fácil luchar contra el narcotráfico en Ecuador. Algo semejante sucede en México, con la diferencia, pues eso, ¿no?, de que la proximidad con Estados Unidos, que es, digamos, el gran consumidor de los productos que salen de México, pues asegura o hace que sea mucho más visible el hecho de la recompensa, ¿no? Entonces hace que merezca más la pena para la gente que se está jugando ahí el tipo el hecho de, pues eso, ¿no?, de apostar por el narcotráfico en lugar de luchar contra el narcotráfico. Pensemos en que un policía puede tener un sueldo X, pero digo, en la frontera de México, quiero decir, pero claro, si viene un narcotraficante y le ofrece 3 veces más o 4 veces más su sueldo, pues obviamente va a hacer la vista gorda, va a colaborar con el narcotráfico, va a trabajar directamente para ellos. Y el tema de Ecuador, por último, sí que me gustaría subrayar pues que este tipo de medidas que se pueden encuadrar en una mano dura es algo bastante, voy a decir, novedoso en América, en Sudamérica, porque antes la solución de la mano dura es pues que venía una dictadura militar que se imponía sobre todo el país, indiscriminadamente sobre la población civil, pero esto es distinto, porque es una mano dura aplicada directamente allí donde está el cáncer, cáncer social, vamos a llamarlo así, y entonces pues puede que encuentre una mayor aceptación entre la sociedad. Y eso puede servir para México, puede servir para Colombia, puede servir, que hay menos, claro, puede servir para Ecuador, en este caso para El Salvador, y quizás también pueda servir para Argentina en otro tipo de cosas. Bueno, efectivamente, cada uno en su jardín, que no son pocas las diferencias tampoco, Antonio. No sé, Fernando, José María, lectura de lo que está ocurriendo en Ecuador. Cuidado a ese titular que dejaba Antonio, de poblaciones enteras viven en realidad del narcotráfico, y no es un país tan pequeñito como El Salvador, la solución no va a ser la misma. Yo preguntaba por Colombia en ese sentido, porque de repente tienes una guerra que se va a enconar y que a lo mejor no ganas. No sé, Fernando, José María, si lo veis en esa línea. Efectivamente. Eso sería, además, imaginemos que hubiera una lucha a muerte, digamos, una lucha durísima, decretada por México, por el Estado, contra el narcotráfico en México. Pues yo no tengo claro quién ganaría. Seguramente el narcotraficante, quiero decir, o los narcotraficantes, habría que ver. No sé si me lleva, además, fíjate, a hacer una reflexión. Fernando, no sé si me está diciendo México, perdóneme, no sé si está diciendo México, porque México juega también, o refiriéndose a Ecuador en este caso. No, digo que en el caso de México, lo digo porque allí prácticamente es un narcoestado en muchos sentidos. Es decir, y el poder que tienen los narcotraficantes y todas estas redes ya en muchos aspectos supera incluso militarmente en algunas regiones o en algunas zonas al propio ejército. Quiero decir, pero bueno, todo esto lo digo por coger un caso muy paradigmático que es más conocido. Todo esto viene, ¿por qué? Porque hay un empobrecimiento general, en unos países más, en otros países menos, en general en Latinoamérica, no en todos, pero en la mayoría. Y cada vez un crecimiento, como señalaba Antonio, un crecimiento pues del narcotráfico, de las redes clandestinas, no clandestinas, de inmigrantes, de todo un tipo de mafias, que son las que están prosperando de una forma tremenda en los últimos años. Y que están poniendo en jaque, de manera distinta, porque cada estado tiene sus peculiaridades, pues eso, a Ecuador, a Colombia, a El Salvador, a México y a muchos más. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasan estas cosas y alguien toma la decisión, acertada o equivocada, de combatir así directamente a los narcotraficantes, a las maras, etcétera, a todos estos grupos organizados, la situación está muy mal.
y por lo tanto lo utiliza como último recurso antes de que esta gente ya desborde las capacidades del Estado. Pero de todo esto, la pregunta es siempre, ¿quién sale ganando de esto? Pues yo me temo que unos señores que están arriba, en el norte, y que aquí conocemos muy bien, ¿no? Los Estados Unidos de América. ¿Y por qué salen ganando? Porque tú fíjate, hay una cosa que es una reflexión que hemos hecho todos siempre, ¿no? Cuando vemos el tema del narcotráfico y cómo llegaba, la cocaína en su momento, etcétera. ¿Cómo es posible que un país que te puede monitorizar hasta el último milímetro de su territorio, o de cualquiera, o de Ucrania, me da igual, o de cualquier sitio, con un montón de sistemas de vigilancia, y le entren toneladas y toneladas todos los años y no se entere? Bueno, evidentemente hay un gran negocio en el que una de las partes es Estados Unidos, pero es que hay más. Fíjate, los norteamericanos tuvieron 20 años en Afganistán y no tocaron para nada el tema del cáñamo, de la heroína, etcétera. Y es más, se pronunciaron cuando le dijeron en otros países y tal, oiga, ¿por qué no le mete mano también a esto? Y dijeron, no, esto no es asunto nuestro, nosotros venimos aquí a otra cosa. Fernando, y se negaron. Sin dudarlo, que efectivamente todo esto pasa también y hay muchas cosas. Como me has colado, fíjate, va a Ecuador a combatir y ha terminado Estados Unidos. Ojo, este gol no lo he visto entrar, Fernando. Este sí que... No, a ver, no digo, no sé lo que va a pasar en Ecuador, pero te quiero decir, ahora en Afganistán, gracias a un acuerdo con los chinos y con los rusos, tienen la tasa más baja de los últimos más de 20 años. Bueno, con los chinos tienen también cositas que decir del fentanilo en Estados Unidos, ¿eh? José María Viñals, lectura de... Pero una cosa última, y ya con esto acabo. Es decir, es sabido de siempre, que todos los servicios secretos, los grandes servicios secretos, como la CIA, por ejemplo, para financiar determinado tipo de operaciones, no pueden ir con un papelito a la comisión del Senado estadounidense a decir, mire usted, vamos a hacer esto, esto y aquello, porque se lo tienen atrás y no lo meten en el presupuesto. ¿Cómo lo hacen? Con el narcotráfico, con el dinero del narcotráfico en los que ellos mismos participan. Así que son los interesados en que esto prosiga. Son duras declaraciones, no digo ni que sean ni verdad ni mentira, y efectivamente seguramente tampoco hayan inventado la rueda. Como diría el Lazarillo, las malas lenguas que siempre existieron y existirán. José María, lectura de lo que está ocurriendo en Ecuador, de esos movimientos contra las bandas criminales y posibilidad real, porque ayer Onave, en ese discurso que intentaba dar como taimado, como con cierta calma, la verdad es que había un cierto tono de incertidumbre y de bastante desesperación después de que le entraran en el edificio del Tribunal Constitucional, en la televisión pública. O sea, ha tenido graves problemas. ¿Esto es una consecuencia de lo ocurrido ayer o el principio de una solución en Ecuador? Está silenciado, José María. Digo que las soluciones son complicadas a corto plazo. De otras cosas, creo que es el Departamento de Estado norteamericano fijaba en que aproximadamente un tercio de la cocaína de Colombia pasa por Ecuador. Entonces, si tenemos en cuenta que pues un poco la renta per cápita de Ecuador, la situación en la que se encuentra Ecuador, sobre todo como consecuencia del COVID y de las crisis sucesivas, pues vemos que este negocio está incardinado y este negocio da de vivir, da de comer a miles de familias. Si no sé si os acordaréis, en agosto, cuando asesinaron a uno de los candidatos a la presidencia, capturaron a 6 sicarios, ¿no?, relacionados con el narco, los cuales había varios de nacionalidad colombiana. Pues bien, aguantaron 24 horas vivos en una cárcel federal. Al día siguiente aparecieron todos muertos, ¿no?, además por asfixia. Es decir, es un sistema, o sea, esto supone, o la exposición que tiene este país a la cocaína, al narco, es tan grande que ha corrompido gran parte de las instituciones del Estado y que ha cuajado en la sociedad ecuatoriana. Entonces, estas bandas, estas mafias, se sienten con la fuerza suficiente, con el apoyo suficiente como para emprender este tipo de revueltas. Por ejemplo, asaltar una cárcel federal, sacar de allí a
a uno de los líderes, Adolfo Fito Macías, ¿no? Que fue un poco el que ha provocado este estado de emergencia de 60 días del presidente Noboa, y luego han entrado en directo en una cadena de televisión, en un programa, han tomado edificios públicos, han tomado rehenes. Quiero decir, realmente han logrado desestabilizar esto de tal forma que se ha decretado ese estado de emergencia, y además se ha tenido que hacer uso más allá de las fuerzas del orden, se ha tenido que recurrir al ejército. Y me temo que este no es un mal única y exclusivamente de Ecuador. Esto nos suena a lo que pasó hace unos años en México, pero también si nos remontamos a la Colombia de los años 80, principios de los 90, donde tuvimos aquello que se llamó narcoterrorismo, donde estas mafias o estos grupos relacionados con el narco tenían auténticos ejércitos y tenían una capacidad tremenda de causar terror en la sociedad colombiana. Y eso lo estamos viendo ahora en Ecuador, pero me temo que esto es algo que está implantado en otros países de la región, en Centroamérica, por ejemplo, en países también que sirven como países en ruta hacia Estados Unidos, pues también están causando una distorsión social enorme, y aparte de la violencia que esto lleva, la anarquía y la desestabilización institucional, ¿no? Entonces veremos un poco cómo el presidente Noboa hace uso de las herramientas que tiene a su disposición, y hasta qué punto va a levantar la mano y va a pedir ayuda a otros países aliados y, por supuesto, a Estados Unidos, que ha demostrado ser el mayor aliado de Colombia tradicionalmente en la lucha contra el narcoterrorismo y en la lucha contra la droga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, quizá aquí, pues como Estados Unidos, con esa ayuda, pues también acrecienta un poco lo que es su presencia en la zona, como ha hecho en Colombia, pues ya sea pues instruyendo a las fuerzas del orden público, al ejército, teniendo algún tipo de implantación militar en la región, etcétera. Eso te iba a decir, José María, que al final, dada la situación actual, o pones tropa en sí, o la instrucción llega ya regulín, llega tirando a tarde. Por cierto, que creo que le he llamado yo Onave al presidente Noboa hace un ratito. Pero tengo la cabeza, y además mirando temas de instituciones argentinas, pues fíjese cómo tengo la cabeza, llenita de pájaros. Voy a cambiar este asunto, creo que queda claro y quiero aparcarlo. Y antes de irme a Israel, que por cierto os quiero preguntar, bueno, vámonos directos a eso. ¿Qué os parece esto de los túneles de Nueva York y la sinagoga? No sé si habéis tenido tiempo de ver esto de las imágenes, pero merece la pena, si no las habéis visto, buscarlas, porque la cosa es espectacular. Lo de la sinagoga de Nueva York, que de repente han descubierto túneles, y al parecer hay conexiones en bastantes más, pero que tienen pisos enteros construidos debajo, y que terminan dando distintas calles de Nueva York a través del alcantarillado. Una cosa espectacular. Está la policía alucinando. De verdad, si podéis echarle un ojo. Con todo este asunto, hoy ha dicho incluso uno de los parlamentarios de la Knesset que hay que acabar con todos los palestinos del norte de Gaza, porque allí, de los que quedan, ya nadie es bueno. Lo ha dicho así. Más allá de esto, que es uno, insisto también en esto, porque luego generalizamos y es peligroso. Esto es un tipo. Pero más allá de esto, efectivamente, siguen las hostilidades allí, no se permite entrar ayuda humanitaria, no entran periodistas independientes si no es por el corredor que habilita el ejército israelí. Hay ataques que ya no tienen que ver con disparos de misiles a los lados de la frontera, sino que hay intervenciones directas. Líbano, bueno, Hezbollah, por ser más precisos, también se ha quitado la careta, ataca con drones bases militares dentro de Israel. El Mar Rojo empieza a ser un polvorín, aunque no se había atacado. No, ayer, además, lo hablamos con un especialista en el tema que nos dijo, no, de momento no hay ataques sobre cargueros que no fueran ni vinieran de Israel. No ha habido ninguno. Pero aún así se está enconando mucho la situación. Reino Unido ha dicho que va a ir para allá de forma inmediata y bueno, con todo esto sobre la mesa, Estados Unidos incluso le ha llamado la atención a España, lo hizo anoche, por no enviar el barco allí a defender también la zona. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué hace allí Borrell? ¿Qué está haciendo Blinken hoy diciéndole a Mahmoud Abbas que le está proponiendo el exsecretario de Estado norteamericano la creación de un Estado palestino? Quiero decir, ¿qué sentido tiene, más allá de la credibilidad de Blinken, vosotros me diréis, que ahí prefiero que os metáis vosotros que yo, pero ¿qué sentido tiene ir a proponer paz y el Estado y etcétera, cuando en realidad todo está yendo a peor? No sé, Antonio. Bueno, yo es que creo que no le queda otra a Estados Unidos, porque se acaba de dar cuenta de que no se puede meter en dos guerras a la vez. Lo ha apostado todo por apoyar a Ucrania contra Rusia. Los últimos informes que he leído yo
del Instituto para la Paz y la Guerra, ya no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, es un instituto que lleva, está muy encima de la, digamos, de la actualización de cómo va la guerra de Ucrania. Es un think tank que le propone a Estados Unidos en general, al gobierno de Estados Unidos en particular, que sí, que tiene que seguir apostando más por la guerra de Ucrania, porque que gane Rusia es algo muy peligroso, porque así se va a animar y va a invadir el resto de Europa y va a seguir más allá. Entonces, Estados Unidos se está dando cuenta con números sobre la mesa, ¿de acuerdo? Con números reales sobre el papel, que no puede estar metido en dos fregados a la vez. A lo mejor antes de Obama, a lo mejor podía estar con Bush, a lo mejor. Pero ahora, a día de hoy, ya no. Esa historia ya se acabó. Y sobre todo teniendo en cuenta que no es uno o dos, sino que hay un tercero, que es el de Taiwán, que lo has subrayado, lo has señalado tú antes, que es el que de verdad preocupa al establishment de Estados Unidos. Quizás a la población de a pie no le preocupe de Taiwán, pero al establishment político y económico sí. Entonces, están intentando hacer todo lo posible por no echar más leña al fuego en Israel o en Oriente Próximo en general, por intentar mantenerse como se pueda el conflicto de Ucrania, aunque sea congelándolo para ellos, quiero decir, sin apostar mucho, sin poder enviar dinero, dependiendo de la ayuda que les pueda dar Borrell y compañía, porque se han dado cuenta de que no pueden estar metidos en más de un fregado a la vez, en más de un conflicto a la vez. La todopoderosa, otrora todopoderosa ejército estadounidense, pues parece que ya no lo es tanto. Y esto es algo problemático. Si de verdad estamos en Occidente y pensamos que Estados Unidos es quien nos tiene que venir a sacar las castañas del fuego, pues lo siento, pero eso ya no va a ser así. Por más que Borrell insista en la idea de que Europa no tiene ejército ni lo va a tener, porque el paraguas de defensa de la OTAN, de la Unión Europea es la OTAN, ¿no? Europa no tiene paraguas de defensa, el paraguas de defensa de la Unión Europea es la OTAN, ¿no? Y ojo, cuidado, porque eso que nos han pintado, y es lo último que digo, eso que nos han pintado de los rusos, no sé, luchando con un lápiz y un papel prácticamente, es decir, ya ni siquiera con espadas, sino con un lápiz y un papel, pues eso ya pasó a la historia también, ¿no? Es decir, incluso antes de la invasión de Ucrania, el jefe un general del Pentágono dijo que China ya había ganado la carrera tecnológica por los hipersónicos, por los misiles hipersónicos. Esto estoy hablando de antes de la guerra de Ucrania, antes del 22. Y ese reconocimiento ya es muy elocuente, porque eso sucedió antes del 22 y Rusia los está utilizando ya sobre el terreno, y eso, cuidado, porque es una ventaja militar, una ventaja estratégica, no solo táctica, sino estratégica, que por supuesto juega a favor de Rusia y de China y no tanto de Estados Unidos. Por lo tanto, le conviene a Estados Unidos por lo menos apaciguar un poco las cosas, porque si no se le van de madre, se le van de las manos. Bueno, yo quiero empezar con la parte, digamos, cómica de esto, que es lo poco que podemos encontrar de cómico en esta tragedia, que es los británicos. Esto de que los británicos vayan a solucionar el problema con su barquito, teniendo en cuenta que es uno de los ejércitos más desastrosos que hay ahora mismo en Europa, con menos de 70 y tantos mil hombres del ejército de tierra, es decir, bueno, y con unos barcos que no se hunden de milagro. Ahí tenemos al Queen Elizabeth II y a su homólogo. El homólogo está parado para canibalizar piezas para el Queen Elizabeth II. Es decir, mira, hombre, es que da la risa. Es decir, que vayan ahí los británicos a solucionar diciendo que vamos, cuidado, que atentos los Houthis y Ansarollah, que mirad, vamos nosotros. Esto da risa, no es patético. Esta es la parte cómica, la dejamos aparcada. Ahora vamos a la parte un poco más seria, ¿no? Bueno, o más seria. Y es que, es que Israel se ha metido, y Estados Unidos, en la medida que apoya a Israel, Algo iría a decir con mucho peligro para que se le haya congelado por completo la imagen. Ahora enseguida intentamos recuperar a Fernando. José María, la situación que estamos viviendo allí, lo que se está viendo, decía Antonio, es que ya no es fácil mantener dos guerras. Bueno, es que no son solo dos guerras, es que son estas dos, es la posibilidad de que te abran un hueco en ese Esequibo,
la posibilidad de que en Taiwán dejes de tener capacidad, el problema de que las bases de la OTAN va a ser y vas a tener que negociar tu propia presencia con Rusia si cierras allí una negociación. En fin, son muchísimos frentes para Estados Unidos, ya no es dos, son muchísimos, más allá de la propia guerra. Fíjate si estamos hablando de ir a apoyar a Ecuador, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué acaba ocurriendo con todo esto. Situación en la zona, ¿tú ves que pueda bajar la tensión de alguna manera, José María? Bueno, o sea, lo que es la bajada de la tensión, yo creo que hoy por hoy es, o sea, lo que es a corto plazo es complicado, ¿no? Entre otras cosas porque también Israel todavía no ha completado lo que es pues eso que llaman ellos pues bueno, limpieza de Gaza de Hamás, ¿no? Entonces todavía les quedan zonas pues en las que peinar, ¿no? Y todavía quedan casi, creo que son más de 140 rehenes, ¿no? De los que no se sabe nada. Por otro lado, en Cisjordania, pues eso es un campo de minas, ¿no? Nunca mejor dicho, porque las reparticiones y separaciones que hay de ese territorio lo hacen sumamente peligroso y en cualquier momento puede estallar una de estas minas, ¿no? Y luego el Líbano pues tiene su cruzada contra Israel, esa famosa línea azul, y ahí los combates se suceden casi a diario, ¿no? Pues no parece que en las próximas 2 semanas esto se vaya a calmar mucho. Sí que es verdad que Blinken se va a dar otro paseo por la zona, va a hablar con todos los líderes de los países árabes e incluso Israel. Pero bueno, esto es un conflicto que lucha Israel, tiene el apoyo de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito diplomático, y yo creo que eso es lo que le está pidiendo Israel a Estados Unidos. Yo creo que Israel es un país que tiene un ejército y tiene una infraestructura defensiva y una equipación y una tecnología que yo creo que hoy por hoy puede hacer frente a estas amenazas externas. Pero, es verdad que siempre viene bien tener el apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos no solo está ahí por Israel, está ahí por sus propios intereses en la zona, que han sido atacados como consecuencia del conflicto. El tema de Rusia, Ucrania, no olvidemos que la Unión Europea ha asumido más gasto que Estados Unidos en lo que va del conflicto. Sí. O sea, realmente aquí se entiende que Estados Unidos son los grandes valedores, pero realmente es la Unión Europea. Y yo creo que Estados Unidos, si vienen mal dadas y tienen que centrarse en otros escenarios o en otros teatros, él le va a decir a los europeos, oiga, este es un tema suyo, es un tema regional y un conflicto geolocalizado en el este de Europa, pónganse ustedes las pilas, decidan qué es lo que quieren hacer, y si deciden apoyar a Ucrania, pues empiecen a aflojar el bolsillo. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan, empiecen a incrementar los presupuestos en defensa propios para que, pues para poder neutralizar posibles amenazas futuras. Y el tema de Taiwán, pues Estados Unidos, ¿hasta qué punto Estados Unidos? Una cosa es lo que se dice, pero hemos visto a Trump decir cosas también en su mandato, donde llegó a decir que no apoyaría, su participación en la OTAN no apoyaría lo que pudiera ser una amenaza rusa, que los europeos tenían que defenderse, ¿no? ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede poner en juego su equilibrio y el equilibrio con China por Taiwán? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es que luego cuando pasan las cosas, que es lo que ocurre. Y tenemos elecciones en Taiwán en 4 días. Vamos a ver quién gana las elecciones, porque puede ganar las elecciones un partido oficialista que seguiría un poco con la misma actitud y con las mismas reivindicaciones frente a China, o puede ganar un partido pues que tiene otra actitud con respecto a China y al ahora os pregunto por esto, aunque me has barrido la casa entera, José María, con los temas, pero ahora os pregunto en concreto por ese cambio en las encuestas, que hasta ahora decían que iba a ganar el partido que está, el de Tsai, el más independiente, entre comillas, pero desde esta mañana estamos empezando a ver encuestas que hablan de que el oficialismo ha crecido mucho y de que, apoyado en el Kuomintang y viceversa, podríamos ver un gobierno de coalición bastante más ligado a la China continental que el de la señora Tsai, que ya no es ella, por cierto, que no se presenta ella. Esto ocurrirá en 4 días. Ahora os pregunto por estas circunstancias. Si me permitís, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a esta hora,
Ecuador. Vamos a trasladarnos hasta allí a ver si se habla algo de todo este tema que estábamos tratando. Se sigue sumando muertes, miseria y desaliento. El impacto severo y negativo contra la población civil, la infraestructura básica y contra el incremento de necesidades en la asistencia humanitaria debe parar. Ecuador rechaza los recientes ataques masivos aéreos con misiles y drones en varias localidades ucranianas y zonas residenciales y densamente pobladas, incluyendo, entre otras, Kiev, Odessa, Yarkov, Zaporilla, Leópolis y Dnipro. Estos ataques, desde el 29 de diciembre, según hemos escuchado de OCHA, han cobrado la vida de un centenar de civiles, entre ellos niños y mujeres, y más de 400... Bueno, se centra Ecuador en realidad lo que trata el propio Consejo, no es un déficit suyo. Yo conectaba por si hablaban también de la situación, de lo que está ocurriendo en su país. Habla Ecuador de lo que toca en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este caso de los bombardeos sobre algunas regiones de Ucrania y también, ligado a ello, lo que está ocurriendo en Gaza, porque esa es otra importante. De momento tiene abierta solo la vía judicial contra Israel por lo ocurrido en Gaza, Sudáfrica. Por cierto, interviene Estados Unidos. Vamos un segundo hasta allí, seguimos escuchando ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Intervenciones. Presidente, ¿cómo es esta la primera reunión del año sobre el impacto de la invasión a gran escala de Rusia, por parte de Rusia de Ucrania? No hay que perder de vista que la Carta otorga a este Consejo la principal responsabilidad del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Como al Consejo se le encomienda esta responsabilidad, tenemos que denunciar las violaciones del derecho internacional. En agosto pasado, Estados Unidos, junto con Japón, la República de Corea, Francia y el Reino Unido, advirtieron de que negociaciones sobre armas entre la RPDK y Rusia y avanzaban de manera activa. Observamos como el ministro de Defensa ruso estaba junto a Kim Jong-un en un desfile. Acusando y además mencionando al resto de aliados que hacen las mismas acusaciones a Rusia de recibir armas de Corea del Norte y de utilizarlas para lanzar misiles balísticos, sino de recibir esos propios misiles y de utilizarlos en Ucrania. Dice que esto viola todo tipo de convenciones, etcétera, etcétera. Voy a lanzarles esta pregunta, no sé si hemos recuperado ya a Fernando Moragón, pero Antonio Alonso y José María Viñals, mira, ya está Fernando también en esta zona, pues me permitéis empezar por Fernando. Todo esto que se está viviendo allí, y aprovecho, os traslado la cuestión de Rusia y Ucrania, aunque José María la tocaba ya de soslayo, pero os traslado esta cuestión. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Porque poco a poco esto, decía José María, esto ya Estados Unidos ha dicho que es un asunto de Europa. Pero es que Europa ni está dando el dinero ni tiene las armas. Y Zelensky insiste, me hacen falta antiaéreos o tengo un gran problema, y luego es vital el dinero para la supervivencia. Ayer el propio Ministerio de Defensa de Ucrania admitía que tienen capacidad para fabricar drones, pero que les cuesta pagar los materiales. O sea, este es el nivel ahora mismo en la zona porque no llega el dinero. Y claro, con todo esto, nuevo viaje de Zelensky ante los bloqueos de algunos países bálticos. En fin, la situación es bastante particular. Y hoy Zelensky ponía sobre la mesa, Rusia quiere invadir toda Ucrania. Fernando, Antonio, José María, lectura de esta situación. Bueno, lo primero, Zelensky es un cadáver político. Es decir, Zelensky ahora mismo ya está desesperada, pidiendo de todo, porque se ve, en el mejor de los casos, fuera de la presidencia en no mucho tiempo. En el peor, ni te quiero contar. Y por lo cual, lo que diga ya Zelensky cada vez es menos importante. O ayer mismo, sin ir más lejos, un diputado en la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, vino a decir, váyase usted, señor Zelensky, ha sido un desastre. Es decir, en el Parlamento ya abiertamente pues, le está diciendo que se vayan y cada vez hay más generales que se pronuncian a favor de Zelensky, en contra de Zelensky, lo dicen abiertamente. Esa lucha interna de poder entre diferentes facciones de los líderes ucranianos hace que lo que diga Zelensky cada vez tenga ya menos importancia. Y como tú bien señalabas, por otro lado, Estados Unidos se quiere deshacer de tema, o mejor dicho, la administración demócrata tiene unas elecciones y este tema mejor cerrarlo y dejarnos amortizado, porque además Estados Unidos ya ha sacado todo lo que podía sacar de esta guerra. Entonces, pues hacemos lo habitual, le echamos la culpa a los ucranianos. Claro, si es que ustedes no han sabido hacer la guerra con las armas que les hemos dado, y miren que les hemos dado armas y de todo, inteligencia y tal, y luego el pato que lo paguen los europeos. Es decir, ustedes se dedican a seguir financiando esto y ya verán ustedes cómo se apañan.
Problema, que dentro de los europeos hay división. Y entonces van y dicen, no, mire usted, ¿pero qué nos están ustedes diciendo? Y más cuando tenemos ya montado en toda Europa Oriental prácticamente y en parte de Europa Central como Alemania, protestas de campesinos que están diciéndole, oiga, por ejemplo, a los alemanes, si usted no me subsidia el centro, la clave de la Unión Europea, que es la política agraria común, pues si usted no me subsidia, la economía, la agricultura europea no es competitiva y todo el sector estratégico de la agricultura se hunde. Y esto se lo están diciendo hasta los polacos, se lo están diciendo que son tan antirrusos y tan pro-ucranianos. No dejen pasar a esta gente, que esta gente sin aranceles no podemos competir a los ucranianos. Es decir, que dentro de la Unión Europea ya hay tales divisiones que Ucrania es un asunto ya, ¿cómo diría yo? Dependerá de los rusos cuando quieran, a partir de después de marzo, cuando quieran darle el toque final. Es decir, cuando quieran acabar con el ejército ucraniano y con Ucrania. En cuanto a las bombas de racimo que hablabais antes, a ver, las bombas de racimo se han utilizado primero por los ucranianos, después como respuesta por los rusos, ahora pues irán a tirar más, pero esto no es nada, no es novedoso. Aparte, tanto por ejemplo Estados Unidos como Rusia nunca han firmado el acuerdo sobre este tipo de armas, con lo cual, pero tampoco son decisivas, es decir, no creamos que esto de las bombas de racimo y tal, bueno, es una especie de minado, entre comillas, aéreo, que tampoco es especialmente efectivo, excepto para cuando lo tiras sobre... Eso te iba a decir. No, a ver, que quieren matar población civil, sí, pero si lo tiras sobre por ejemplo, aeropuertos y tal, pues... No, si lo tiras en sitios donde no vayas a frecuentar o tal, no, pero ojo, cuidado, que lo de las bombas de racimo, y de hecho es una de las armas, digamos, más condenadas en los distintos tratados y convenios, porque la indiscriminación con la que la bomba estalla, explota y se reparte y disemina es espectacular. Antonio, que sé que tiene además prisa que marcharse... Una cosita más. Lo que dicen del tema de los muertos civiles y tal en los últimos ataques, mira ustedes, ¿qué culpa tienen? Es decir, y además se puede demostrar fácilmente, cuando los defensas antiaéreas de los ucranianos derriban un misil, un dron o lo que sea, eso genera destrozos que caen... Sí, Fernando. Fernando. La población civil. Sí, Fernando, pero tampoco le quitemos hierro. Quiero decirte, si me disparas, si yo me intento defender y esto cae, no es culpa mía. Es la defensa antiaérea ucraniana la que lo está provocando con toda legitimidad. Pero no me dispares. Uno de estos, si no me disparas, si no me disparas no tiro un antiaéreo. Esto es lo de entre todos le mataron y él solito se murió. Antonio, lectura de lo que está ocurriendo en esa zona. Sí, bueno, yo creo que ya he señalado también bastantes cosas. Pues muy en la línea de lo que decía Fernando. Me preocupa este asunto, pues ya aprovecho y te pregunto muy técnico, me preocupa este asunto de si se quiere tomar o no Ucrania y si se va a ir más allá, que dice Zelensky. Yo, sinceramente, yo creo que ese nunca ha sido el objetivo de Vladimir Putin, ni tomar Ucrania, ni tomar los Bálticos, ni nada. Pero bueno, en fin, esa es mi percepción personal. Alguno dirá, hombre, pues para no querer tomar Ucrania, pues que no hubiera empezado la guerra. Bueno, vamos a ver. La cuestión no es esa, la cuestión es que quizás el objetivo de Vladimir Putin es restaurar el status quo previo a 2004, cuando le empiezan a hacer revoluciones de colores en Ucrania, ¿no? Es decir, Vladimir Putin entiende que Ucrania es parte integral de su espacio, digamos, de influencia, que tiene derecho a ejercer una influencia sobre ese espacio alrededor de Rusia y ya está, ¿no? Entonces, en cuanto la Unión Europea intenta extenderse más allá y se acerca y se pone en Kiev, pues eso, digamos, solivianta a Vladimir Putin. Le solivianta en el año 2004, le solivianta en el año 2008, le solivianta en esas fechas, ¿no? Y por supuesto en el 14 y por supuesto en el 22. Pero el objetivo de Putin yo no creo que sea ni conquistar todo el territorio, porque eso a día de hoy, la conquista de un territorio no tiene ningún sentido en ninguna guerra, ya digo, a día de hoy, salvo en el caso de Israel, que es una lucha por territorio, eso sí, hay excepciones en el mundo, pero en el caso de Rusia, ¿para qué va a querer hacerse con más territorio? Pensemos que Rusia no es solo Moscú y San Petersburgo, sino que es un vastísimo estado, es decir, es un estado enorme. No, es que allí están las tierras negras, bien, es que allí el clima es más benigno, bueno, pero en fin, dudo muchísimo, sinceramente, con el corazón en la mano lo digo,
que Vladimir Putin lo que quisiera fuera conquistar Ucrania entera como tal, porque primero eso es meterse un gran problema dentro de la estructura rusa, por la corrupción que hay, por la falta de infraestructuras, en fin, por una serie de problemas endémicos que son previos al 2008 y al 2004 incluso, y que, en fin, no se lo quiere meter dentro, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿esto parará cuando diga Zelensky, bueno, pues me aburro y me voy a hacer otras cosas o algo así? Porque Putin dice, bueno, pues si tú no quieres dar tu brazo a torcer, si quieres acabar con tu propia población, pues adelante, pero la forma en que están reclutando a las últimas personas, a los últimos varones, y el llamamiento que se ha empezado a hacer, pero que ya se han echado para atrás en la propia Rada ucraniana, de reclutar a mujeres, eso es signo de que ya no hay hombres a los que llamar y de que los pocos hombres que ya van cogiendo por la calle y a marchas forzadas, ¿no? 10.000 casos penales están abriendo contra hombres que no se quieren sumar, según datos del propio Ministerio de Interior de Ucrania. Antonio Alonso Marcos. Polonia y en otros sitios, sí, sí. Antonio Alonso Marcos, te dejo marchar, te agradezco este ratito con nosotros y el esfuerzo que haces siempre también, igual que a Fernando y a José María, que si me permiten voy a frenar 2 minutos y abro con José María el último bloque porque es que me tengo que ir a publicidad. Para lectura de lo que está ocurriendo aquí y para analizar evidentemente lo que está por venir, que el propio Viñals ponía sobre la mesa en 4 días, elecciones en Taiwán. 2 minutos y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. ¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. De la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de BitGet. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Ya estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica. Arrancábamos, por cierto, hablando de Ecuador. Está alguno recordando una frase de Bukele que decía: hay rumores por ahí de que se quieren vengar de la gente honrada. A los pandilleros que hagan eso, que sepan que si lo hacen no habrá arroz para ninguno de los que está dentro y no me importa lo que me digan los organismos internacionales, ¿no? Un poco como diciendo, podría Noboa hacer esto en Ecuador. Insisto, y lo hemos hablado aquí, la situación no es la misma. No, o sea, se entiende la lucha, se entiende, pues, como no se va a entender, pero no es la misma situación. Cerrábamos bloques sobre Ucrania, lo que está ocurriendo allí y sobre si tiene sentido o no para Rusia la conquista territorial. José María Viñals, sobre este asunto y antes de saltar a Taiwán, ¿tiene sentido este tipo de conquistas? ¿Se va a ver a una Rusia yendo también hacia Europa después de conquistar todo el territorio de Ucrania, como ha dicho Zelensky hoy en Lituania? Bueno, lo veo altamente improbable. Más que nada porque, es decir, engullir Ucrania con la población que tiene parecida a España y el territorio que tiene con una parte de la población, sobre todo la más pegada a la zona oriental de la Unión Europea, que es la parte más allá del Níper, de tradición, pues más de esa Polomia o del Gran Ducado de Varsovia en su día, y pues tiene poco sentido. Lo que sí que tiene sentido es primero Crimea, porque es una reivindicación rusa, pues desde la escisión desde que Ucrania devino un país en las Naciones Unidas, con posterioridad con posterioridad a la caída del telón de acero, y luego la zona del Donbass, que tiene un arraigo muy fuerte ruso, y luego pues ya de forma estratégica pues el buffer zone al norte de Crimea, controlar ese mar de Azov, que es sumamente estratégico por las entradas de los ríos, y lo que puedan obtener más allá del Níper para conectar con los hermanos transinstrios, ¿no? Como los definen ellos. Creo que ese puede ser un poco el alcance territorial en un best case escenario por parte de Putin. ¿Por qué Zelensky hace estas manifestaciones? Pues yo entiendo que Zelensky está ahora mismo acorralado internamente en Ucrania por la política interior. Tiene un país que lleva ya casi 2 años de conflicto armado, donde hay un agotamiento de recursos y humano terrorífico, y aparte no es capaz de traer las promesas del exterior, que son un poco su mejor baza, ¿no? Que es ese dinero americano, ese apoyo incondicional europeo y estadounidense y esos recursos. Entonces, bueno, yo creo que desde un punto de vista más racional y geopolítico no tiene mucho sentido las declaraciones de Zelensky, pero que desde un punto de vista de clave interna y de sacudir el árbol a ver si cae alguna manzana y de asustar a las opiniones públicas europeas, pues por supuesto tiene toda la lógica realizarlas. También te dice un poco la situación un poco desesperada en la que se encuentra el presidente Zelensky. Y es curioso, porque quizá Rusia y Ucrania no lleguen a un acuerdo después de 2 años de conflicto armado, pero sin embargo los votantes ucranianos en las urnas decidan optar por una solución que lleve a una paz con Rusia y acabe con el conflicto armado, ¿no? O por lo menos que haya un alto el fuego. Por lo tanto, puede darse esa paradoja. Y bueno, y ahí lo de Taiwán, como comentabas tú, pues vamos a esperar 4 días. Hay 3 opciones, 2 de ellas relativamente moderadas, una que es la oficialista. Parece que las opciones nuevas están cogiendo, están repuntando. También es verdad que se ha acusado de cierta injerencia china. Sí. No sabemos hasta qué punto esto puede ser. Pues bueno, ayer hablaba el oficialismo de que ha llegado a contar hasta 17 globos espía. Claro. ¿Hasta qué punto estamos viviendo un poco globos sonda o informaciones o fake news o propaganda antes de unas elecciones para convencer a esos indecisos de última hora, y hasta qué punto estamos hablando de realidades? Pues bueno, si es el momento de decir algo que sea un poco más atrevido, ¿no? y que falte un poco más a la verdad, ahora es el momento, porque dentro de 4 días
ya todo el pescado va a estar vendido. Por cierto, y al respecto, y le traslado te pregunto, Moragón, para hacer cierre de todo esto sobre Taiwán, pero con esto que está diciendo José María, precisamente sobre los globos espía, estos famosos, una de las traducciones a inglés en uno de los diarios oficiales, en vez de globo espía y tal, lo llamó misil, y cundió la alerta ayer, lo digo en serio. Salió el candidato oficial del Kuomintang, salió a decir que es la primera vez en su vida que había visto cómo se provocaba el miedo con globos que en teoría servían para captar información y que pertenecían a la China continental, que no entendía que se hablara de un misil, que la población había salido incluso alertada, ¿eh? Lógico, a ver, si te dicen que están lanzando misiles, pues yo también salgo corriendo. Pero por un error en la traducción, o sea, una cosa ya fantástica. Claro. Bueno, habría que ver si ese error fue intencionado o fue fortuito. Por eso digo que, como dice José María, se hacen las cosas queriendo sin querer, ¿no? Pero bueno, también. ¿cómo haces esa lectura de lo que está ocurriendo allí, Fernando? Yo creo que, como decía José María, vamos a verlo dentro de nada, el día 13, y vamos a ver porque parece que las cosas van a estar muy, muy igualadas, y aquí lo fundamental, más allá de que gane uno u otro, que evidentemente es diferente que ganen los independentistas a que gane el Kuomintang, va a ser qué va a decir Estados Unidos y qué va a hacer. Porque si ganan la presión de Estados Unidos va a estar igual, es decir, si gana el Kuomintang, la presión va a ser enorme. Ya sabíamos el otro día, bueno, hace unos días ya, que Estados Unidos, pasándose sus acuerdos con China, con la China continental, de un país, dos sistemas y tal, y que Taiwán es parte de China, estaba entrenando a 600 militares en Estados Unidos, creo que en California. Quiero decir que los americanos están ya volcados y van a ir a por eso. Y te quiero decir una cosa que no sé si la habéis tratado aquí o no. Si la habéis tratado ya, no hace falta decir nada. ¿Habéis hablado de la conexión de Grifols con China? 30 segundos te los doy con ese asunto. Vale. Grifols el día 29, en su propia página web, saca diciendo que tiene un acuerdo con Harp Group, que es un grupo chino importantísimo, de 1.800 millones de dólares, que eso le puede ayudar a reflotar el desastre que tiene la empresa. Y que, por lo tanto, lo ponen por las nubes y que van a suministrar a China el tipo de productos que ellos suministran, sangre y tal, estas cosas. Bueno, pues, qué casualidad que luego venga todo esto después de cerrar ese acuerdo el día 29 de diciembre. Y que además Grifols tiene acuerdos con las fuerzas, con el ejército norteamericano. Sí que lo tiene. Yo solo lo dejo ahí. Con la parte de suministros de determinadas medicaciones y derivados de cultivos. Ahora iba a hacer lo mismo con los chinos. Además, no sé yo, con la principal empresa china. Bueno, ahí quede. No sé yo si los de Gotham estaban en esto o solo ganando dinero, o a todo, que puede ser también. Fernando Moragón. Luego te paso el link. Hecho, ahora le echamos un vistazo. Fernando Moragón y José María Viñals. A vuestros pies siempre agradecidos, que es un lujo. Buena tarde. Gracias a ti. Y gracias también a todos ustedes, ya saben, freno y vamos con la economía.